Un dret de cullerada. Diu Josep? No, Jordi. Jordi, vols començar? Vale, Entonces empezamos otra vez, del 27. Lo leemos todo de es lo que vez. estábamos diciendo, si lo repetíamos o no. ¿Tú dónde Un estás? párrafo cadascú. Oye, si todo eso de porrillo, ¿a qué nos lleva? Pues para repasarlo, pero bueno. Ver, La mitad. yo lo digo porque Es posible repetirlo todo, ¿no? ver la Sí, coherencia. coherencia. Es buena idea. La asamblea Vale, diu... yo tengo mi voz. Yo, Vale. los extranjeros votan. Juan, sí, aquí sí. Doble vale. En según qué sitio no, pero aquí sí. El otro extranjero también vota. Sí, está bien. Vale, pues fem això, per no Vale. ser tan monótono, No, muy bien. Vamos haciendo dando vueltas. Venga. Vinga. ¿Quién empieza, Jordi? Sí, Jordi. Sí, en fin, así, ¿no? Debes saber que por esencia se entiende de una manera general aquello a lo que los nombres y los atributos se refieren por principio, y no por su existencia contingente. Todo nombre y todo atributo se relaciona con una realidad subyacente, que es su esencia. En cuanto a la existencia, esta contiene dos grados o niveles. Es el ser puro, en tanto que esencia del creador, o bien la existencia penetrada por la nada, en tanto que existencia relativa de las criaturas. Por esencia de Dios, exaltado sea, se entiende a Dios mismo, es decir, aquello por lo que Él existe. En efecto, Dios subsiste por sí mismo, y a esa aseidad divina pertenecen esencialmente los nombres y los atributos universales. Se concibe, pues, la esencia a través de cualquier forma ideal que se desprende lógicamente de una de las significaciones que ella implica. Entiendo que toda propiedad que resulte de uno de sus atributos le pertenece realmente. Con la esencia, con su ser, se relacionan todos los nombres que implican una idea de perfección. Por otra parte, la suma de las perfecciones implica la infinitud y, por consiguiente, la imposibilidad de abarcarla por medio de la inteligencia, de donde se deduce, por una parte, que ella es incognoscible y por otra, que puede ser conocida, puesto que resulta imposible ignorarla. Yo leeré este parrafito corto y después tú lees el largo. ¿Acaso lo he aprendido todo global y distintamente de tu esencia, o tú con quien se reúnen los atributos? ¿O más bien tu rostro es demasiado sublime para que pueda ser aprendida su naturaleza? He aprendido que su esencia no puede ser comprendida, que lejos de ti que alguien pueda conocerte y que lejos de ti que alguien pueda ignorarte o perplejidad. Es verset del mago. Debes saber que la esencia de Dios, el Supremo, es el misterio de la unidad, que todo símbolo expresa en ciertos aspectos, pero que no puede ser expresado en otros muchos. No se la puede concebir por una idea racional, como tampoco se la puede comprender por una alusión convencional, porque no es posible comprender una cosa más que en virtud de una relación que le asigne una posición, o bien por una negación que nos permita definir su contrario. Y no hay en toda la existencia ninguna relación que sitúe la esencia, ni ninguna exigencia que pueda aplicarse a ella. Por lo tanto, tampoco existe nada que pueda negarla, ni nada que le sea opuesto. En lo que concierne al lenguaje, es como si ella no existiera, y desde este punto de vista no se resiste a ser percibida por el entendimiento humano. Todo el que habla se vuelve mudo ante la esencia divina, y todo el que se muestra agitado se vuelve inmóvil, y todo aquel que ve es cegado por el resplandor. Ella es demasiado noble como para que pueda ser concebida por las inteligencias. Es demasiado elevado para que los pensamientos puedan aprenderla.
A su fundamento primordial no llega ningún axioma de la ciencia, ni existe ningún silencio que pueda callarla. Ningún límite, por extenso e inconmensurable que sea, puede abarcarla. Ahora te toca a ti. El pájaro santo voló por la ilimitada extensión de su atmósfera vacía, exaltando a Dios en su totalidad, en el aire de la esfera suprema. Entonces se vio arrebatado fuera de la existencia y pasó a través de los nombres y los atributos, por realización y visión directa. Luego planeó alrededor del cenit de la no existencia, después de haber recorrido las extensiones del devenir y de aquello que precede al tiempo. Entonces lo encontró necesariamente a él, cuya existencia no está sujeta a las dudas y cuya ausencia no puede ser ocultada. Y cuando quiso retornar al mundo creado, solicitó que le fuera concedida una señal de reconocimiento, y en el ala de la paloma fue escrito: en verdad, oh tú, talismán, que no eres ni quiridad, ni nombre, ni sombra, ni contorno, ni espíritu, tú, ni espíritu, ni cuerpo, ni cualidad, ni designación, ni signo. A ti pertenece la existencia y la no existencia, y a ti el devenir, y a lo que precede a los tiempos. Tú eres no existente como esencia, existente en tu persona, conocido por tu gracia, ausente de cualquier categoría de género. Tú existes como si no hubieras creado más que metáforas y como si tú no fueras más que como un modo de hablar. Tú eres la evidencia de ti mismo por la espontaneidad de tu lenguaje. Acabo de conocerte como el vino, como el vivo conocedor, el que quiere, el poderoso, el que habla, el que oye y el que ve. He abarcado la belleza y he sido traspasado por la majestad. He conocido por ti mismo las formas de la infinitud. En cuanto a eso de que tú has adornado el mundo de imágenes y has afirmado la existencia de otra cosa que no eres tú. Nada existe allí, solamente encontré tu belleza resplandeciente y perfecta. Pero ¿a quién van dirigidas estas palabras? ¿Acaso a ti, acaso a mí, o tú que no estás allí? Aquí te hemos encontrado. Qué bonito. Un trozo es chulo. Este trozo es muy majo porque... ¿Quién me ha dirigido estas ¿Pero qué palabras? es eso de hablar, no? Viene a decir, Digo pues a eso, mí. ¿qué es eso de hablar? Hay dos. A ti No hay- o a mí. ¿A quién van dirigidas esas palabras, no? Como que Sí, es claro. ¿De qué estoy hablando? Si no está hay- perplejo de que... no hay más que esto. Luego, en el ala del pájaro verde fue escrito con tinta de azufre rojo: en verdad, la grandeza es fuego, y la ciencia es agua, y la fuerza aire, y la sabiduría tierra, elementos por medio de los cuales se realiza nuestra esencia única. Digo, Adelante. existen dos dimensiones para esta esencia, la primera de las cuales es el no comienzo y la segunda el no fin. Dos designaciones, la primera de las cuales es Dios y la segunda la criatura. Dos atribuciones, la primera de las cuales es la eternidad y la segunda es el devenir. Y dos nombres, el primero es el Señor y el segundo el servidor. Tiene dos caras, la primera es aparente, el mundo, y la segunda es interior, el más allá. Dos principios, el primero es la necesidad y el segundo la posibilidad. Y tiene también dos relaciones. De acuerdo con la primera, es no existente por ella misma y existente por lo que es distinto de ella misma. De acuerdo con la segunda, ella misma. Es, No, es no no es. existente, más bien. Bueno, con la segunda es no existente por aquello que es distinto de ella misma y existente por ella misma. Existen dos conocimientos de ella. El primero se refiere en primer lugar a su afirmación necesaria y luego a su negación. El segundo se refiere primero a su negación y luego a su afirmación necesaria. Su concepción implica un punto de error porque existen dos desviaciones en los símbolos y distorsiones del sentido en las alusiones. Ten la prudencia del pájaro y guarda este escrito para que nadie lo lea. Torna a tocar. Y el ave no dejó de planear por estas esferas, viviendo en la muerte, imperecedera en el aniquilamiento.
Al fin, desplegando sus alas, paseó su mirada hacia uno y otro lado, pero no lo vio salir de sí mismo, ni dirigirse hacia una naturaleza diferente de la suya. Aunque el pájaro se sumergiera en el océano o volviera a salir, aunque de él bebiera y se embriagara, y aunque deseara beber más aún, no encontró nada que le hablara, nada que estuviera ausente de él. Perfección absoluta es la expresión que realmente se aplica a sí mismo, porque no puede asir los límites de una sola de sus cualidades. Los nombres de la esencia y los atributos divinos le pertenecen en virtud de una asimilación real. No existen bridas que lo gobiernen por la ley de la adecuación y de la contradicción. Él goza plenamente de las posibilidades inherentes a sus cualidades. Y, sin embargo, no existe nada que le pertenezca enteramente en su forma individual. Posee libertad absoluta para moverse por su mundo, pero al mismo tiempo está limitado por sus paradas. Puede ver realmente la perfección de su luna llena en su alma, y es incapaz mentalmente a causa del eclipse de su sol. Ignora la cosa aunque la conoce, y se desplaza aunque permanezca siempre en el mismo lugar. El mundo más íntimamente contenido en su conocimiento es el que menos puede demostrar. Las gentes más alejadas de su ruta son las más próximas a él. Su letra no puede leerse y su significación no puede ser comprendida ni ser vista. És bello tot ello, Poètic, sí. I és poètic i a més amb una profunditat de pensament tremendo. Muy bien, un sobresaliente cum laude. La esencia, ahora vamos a ver el nombre, después el Una atributo. cosa práctica concreta. La semana que viene no hay mazo ni allí ni nada, entonces la